Volvamos a la agenda económica, barra política, barra relaciones internacionales, barra todo. Julia Estrada. Bueno, vamos FMI. a comentar cuestiones que, de cualquier manera, en este programa en particular, con Nico Lantos pidiendo el fondo, vamos, Fito. Igual Fito levanta, ¿viste? Porque Sí, venimos a pelearnos con los cascotes. A ver, lo que ya sabemos, mañana vencen 718 millones de dólares, 368 el 1 de febrero. Que es el martes. El martes, y 2.820 entre el 21 y el 22 de marzo, más o menos, ¿no? Este es el calendario de vencimientos. O sea, en este trimestre más de 3.000 millones de dólares. Sí, y voy a leer velozmente para que entendamos que esto no es un temita del primer trimestre, que tenemos en abril 722, en mayo 326, en junio 2.800 de nuevo, en julio 2.000, en agosto 297, en septiembre 2.800, en octubre 2.700, en noviembre 245 y en diciembre 2.800. Y el 2023 es igual. Okay. No hay un solo mes del gobierno de Alberto sin vencimientos del fondo. Por ende, las no características de lo que se negocie, la plata no está, esto lo estoy dando por sentado porque ya lo hemos dicho muchas veces, no está no solo para el año entero, no está para el vencimiento de marzo. Las reservas netas no están para el vencimiento de marzo, ¿bien? Obviamente, lo que comentábamos más temprano de una activación del swap con China, que son 18.000 millones de dólares, sin intereses o con un interés más bajo, podría servir de colchón, pero en principio la plata no está. Entonces, una de las características fundamentales que tiene el acuerdo, según lo que está trascendiendo, que es la financiación para pagar un calendario ya existente y no la modificación del calendario existente, esa es la diferencia entre entrar en un nuevo programa para financiar lo que tenías respecto de una reestructuración. No habría una reestructuración, es que si tienes vencimiento todos los meses, estás a tiro de incumplimiento todos los meses, con 3 senderos o 3 condiciones que trascendió en la reunión de gobernadores, que Guzmán dice que se están negociando como requisitos que se van a revisar, que es, y atención para los liberales, no solamente la senda fiscal, que pareciera que es la única que importa, sino otras 2 muy importantes. La segunda asociada a lo fiscal, que es el financiamiento monetario del Tesoro. O sea, ¿cuánta emisión le vas a poner a la economía para poder llegar al déficit? O sea, no solo miran que llegue, sino cómo llegas. Sí, eso es Pero algo saber que... cómo recorres ese camino, te dice el fondo. Sí, algo que los negociadores mencionan cuando uno les pregunta, que dicen, no es tanto la cuestión de cuánto déficit va a haber, sino de cómo se lo financia. Si Argentina tuviera fuentes de financiamiento, podría tener un déficit mayor. Lo que cuestiona el fondo es que eso se financie a través de la emisión. Exacto. Bueno, después nos metemos en eso, pero tampoco la emisión es una cosa desconectada de la normativa macroprudencial del Banco Central. A veces hay exageraciones. Obvio. La emisión está limitada por el crecimiento económico y la base monetaria. Pero tercero, y esto digo que es para los liberales, el FMI va a mirar la acumulación de reservas. Así que para los que les gusta decir que el problema son los pesos, les contamos que el problema son los dólares. Porque el FMI va a mirar cuántos pesos juntás, pero sobre todo cuántas reservas lográs acumular con esos pesos que juntaste. Porque vos podés hacer toda la restricción fiscal que quieras, pero si después no podés darte vuelta siendo Banco Central y comprar los dólares que necesitas para acumular en el chanchito de la reserva, para pagarle al fondo, no sirve de nada. Entonces, esa parte es relevante y por eso hay toda una discusión sobre cómo se generan los dólares y no es bien finalmente por restricción, por caída de importaciones. Sí. Nosotros hicimos un solo cálculo para ilustrar esto. Si Argentina tuviera que sacar los 19.000 millones de dólares que tiene que pagarle este 2022 al fondo de el gasto en importaciones, porque digo, hoy Argentina tiene una determinada cantidad de demanda de dólares para las compras de insumos, para las compras de medicamentos, para lo que fuera. Si agarramos esa masa de dólares que se van en INPO y decimos, no, che, detraigo de esto los 19.000 millones que necesito para el fondo, ¿cuánto tiene que caer la economía para que eso pase? ¿No? Esa es la pregunta que yo le haría a Rodríguez Larreta, porque Rodríguez Larreta dijo el otro día que en realidad el desafío es crecer. Bueno, con la deuda que dejaron, Argentina no puede crecer. Bueno, tendría que caer 8% el PBI para que las importaciones se detraigan en 19.000 millones de dólares, se achiquen en ese valor, para que agarremos esa masa y se la demos al fondo. O sea, la única posibilidad es caer en el PBI. Lo digo porque en general solemos repetir el eslogan,
no podemos crecer. Bueno, lo calculamos. La verdad, caes 8% si le pagás, si agarrás esos dólares y en lugar de dárselos a las pymes para que traigan máquina para que produzcan, se los das al fondo. Bueno, entonces, en este escenario sabemos que quedan solamente 673 millones de dólares en DEX, en derechos especiales de giro, que alcanzan casi para el de mañana. Todo lo que venga después ya no es con DEX. Ustedes recuerdan que nos depositaron 4.200. Bueno, en ese escenario Argentina entra en lo que, digo, si se retrasa, y esta es la discusión de estos días, lo que decía Nico, entra en algo que ya no puede ser un standstill. En algún momento Néstor hizo eso, que era la posibilidad en 2003, 2004, de decir, espérame, bancame, porque en una reforma del año 2009 el directorio ejecutivo del fondo definió que no hay más esperas. Hay o nuevo programa o incumplimiento. Uso la palabra incumplimiento deliberadamente porque la palabra default suena peor, suena feíta. Y porque además en realidad el fondo, corregime si me equivoco, Julia, en sus estatutos no contempla la posibilidad de que haya un default para con ellos. Ellos hablan de atrasos, de arrears, de incumplimientos, pero en ningún momento dicen, bueno, ya está, no nos vas a pagar. Ellos siempre están esperando que en algún momento les pagues. Pero no entras en una espera. No. Entras en o lo que se llama short term arrears, sí, que sería atrasos de menor corto plazo, son menos de 6 meses, o lo que se llama protected arrears, que son atrasos prolongados en más de 6 meses. Bien, hay un informe muy interesante de una consultora que se llama 1816 que cuantificó cuántas veces eso pasó. Pasó en 32 casos, los famosos protected arrears, los que tardas más de 6 meses en devolver o en volver a entrar en normalización con el FMI. Obviamente no duran 6 meses. Cuando entras en default prolongado, los casos estos han durado años, en algunos casos décadas. El último caso fue recién en el año 2001 con Zimbabue, que estuvo del 2001 hasta octubre del 16, y ahí normalizó. Otro dato importante es que todos los que fueron por corto plazo, como Grecia, que Grecia entró en default, fue por menos de 2 semanas, porque bueno, sabemos la historia griega, finalmente arregló. Sí. Finalmente la troika les ganó. El otro día miraba una peli, paréntesis, a puertas cerradas, que me recomendó Víctor Hugo sobre el caso griego. Véanla. Y siempre los montos de default, y esto también es relevante, y ahí sí le importa al fondo, fueron chicos. Por ejemplo, el más grande fue de 5.000 millones de dólares en 1991. Mira. Bien. O sea que corresponde a, una cifra en aquel entonces un poco más alta, pero una cifra baja. Pero además nunca se llegó a defaultear o a no pagar más que el 10% del stock de préstamos del fondo, la cartera. Claro. Si Argentina dejara de pagar, llega al 28% de la cartera. O sea, sería históricamente un incumplimiento de los más grandes. Ese 10%, el más grande, ese 10% de la cartera llegó a ser en 1991, ese incumplimiento más grande de todos. De hecho, cuando uno mira, y por eso entiende las privatizaciones en la década de los 90, cuando uno mira hay un gráfico de línea de los montos de incumplimiento que el FMI va teniendo. Es como si uno se parara en un banco y dijera mi nivel de mora. ¿Cómo viene mi mora? Sí. Bueno, a fines de los 80, inicio de los 90, justo Cristina hablaba ayer en Honduras entró en default 2 veces con el fondo, uno de los países que más lo hizo. Tuviste el momento de mayor masa de guita que le debían al fondo. ¿Cuál fue la solución? Las privatizaciones. Como no pudieron encontrarle la vuelta a que vía ajuste fiscal los países latinoamericanos, fundamentalmente son los latinoamericanos y algunos africanos, le devolvían la guita y dijeron, dame el patrimonio público, véndelo y te lo canjeo por los bonos. Bien, esa fue la solución. Sí. Bien, pero nunca un país del tamaño de Argentina, con un PBI de 450.000 millones de dólares aproximadamente, es un PBI que ha crecido además, no, Macri nos dejó al borde por debajo de los 400, nunca incumplió ante el fondo con esta magnitud. Y más o menos los default prolongados tienen una duración de casi 8 años en promedio. Bien, esta es la situación en los antecedentes del FMI.
¿Esto condiciona más al FMI que a Argentina? Bueno, eso es relativo. Para mí, hoy los tiempos juegan más a favor del fondo que a Argentina. Hace un año los tiempos jugaban mucho a diferencia de un banco común que si tuviera el 30%, si le hubiera otorgado el 60% de sus préstamos a una sola persona y tuviera el 30% de su masa incobrable, un banco común se fundiría. El FMI no se funde. No, pero además hay normas macroprudenciales en donde vos no podés prestarle más que... Un banco no puede hacer lo que hizo el FMI. No, claro. O sea, no podés arriesgarte así con un solo deudor. Pero la diferencia es que el FMI no juega, que sabe que no se funde y no juega eso. O sea, el FMI es un instrumento de control de política económica de los Estados Unidos, del resto del mundo, incluida la Argentina. Bueno, en algún momento hacemos una columna sobre la propuesta de creación de algo muy distinto al fondo que hizo Keynes en 1945, porque ganó White, ganó la propuesta de los yanquis. Keynes representaba a Inglaterra y él proponía no hacer un FMI, sino hacer un banco, quiero decir el Banco Mundial, pero se van a confundir, un banco del mundo, que en realidad fuera una caja compensadora en donde los saldos de balanza de pagos, deficitarios y superavitarios se compensaran, y los países deficitarios, que pueden ser los pobres o no, circunstancialmente un país rico puede ser deficitario en su balanza de pagos, se financiaran con los saldos superavitarios de la balanza de pagos de los ricos. Con lo cual digo, se podría haber pensado el mundo de otra manera y hasta hubo propuestas que lo pensaron de otra manera, pero perdieron. A un capitalista. Aún siendo capitalista, Keynes. Pero desde ya, no, o sea... No Marx. Keynes desde ya era... Que de hecho estaba pensando en cómo evitar crisis. Porque Keynes decía, y con esto cierro el paréntesis Keynes, si nosotros a los deficitarios le pedimos que ajusten para pagar, generamos esquemas de recesión mundial. Claro. Nosotros tenemos que evitar que las economías se achiquen. No, ahí hay otro punto también que puede jugar a favor de Argentina en estos momentos definitorios, que es que en la situación actual en la que se encuentra la economía global después de la pandemia, lo que suceda, o sea, la cantidad de países que tienen problemas de deuda por delante y que tienen que renegociar sus deudas es muy grande, porque los países se endeudaron mucho los últimos 2 años. Lo que suceda con el caso de Argentina va a dar una pauta de cómo sentarse a negociar con el fondo. No es, si a Argentina la dejan caer, los países que tienen que negociar en el fondo los próximos años van a negociar de otra forma, ¿sí? Y probablemente busquen alternativas al fondo para financiarse, empiecen a tratar de despegarse un poco del fondo, porque saben que no les van a tener el salvavidas cuando se les esté metiendo la cabeza abajo del agua. Bueno, y ahí está la cuestión geopolítica de no hay muchos salvavidas que ir a buscar. No. Hay un salvavidas que habla en ruso y hay un salvavidas que habla en chino. Y hasta ahí, yo te lo relativizaría, porque hoy en día está todo tan interconectado. Si vos entras en default con el FMI, todas las inversiones chinas se caen, por ejemplo, por cláusulas en los contratos. No es que China va a ir corriendo a prestarte la plata. No, pero se abre esa ventanita. No me recostaría en la posibilidad de esa ventanita para ir duro contra el FMI. Y de hecho creo que el gobierno lo tomaron en cuenta, que si hubiera habido ahí una ventana, la hubieran utilizado. Bueno, Alberto viaja el 2 y ahí nos vamos a enterar qué ocurre con el swap y cuánto habilitan. Yo un breve decálogo de el ordenamiento en términos temporales de un incumplimiento. Esto es de acuerdo a cómo funciona el fondo en sus propios reglamentos. A las 2 semanas se exige el pago si hay incumplimiento. El FBI, de nuevo, entras en incumplimiento, no es que te espera. Al mes notifica al director ejecutivo. A los 2 meses se emite una queja. A los 3 meses publica en la web del fondo que estás en incumplimiento y suspende el derecho a usar DEX. Interesante, porque los DEX ya se usaron, por ende. Razonamiento lateral. Sí. Entre 6 y 2 meses el FMI emite una declaración de inelegibilidad y se envían comunicaciones a otros organismos, entre ellos se le avisa al Club de París. El Club de París está atado a nuestro arreglo con el fondo, también los otros organismos multilaterales como el Banco Mundial. Antes del mes 15 hay una declaración de no cooperación, se pierde la asistencia del staff. Bueno, podemos hacer muchos chistes sobre la asistencia del staff y la importancia que tiene para la Argentina. Antes del mes 18 se evalúa suspender el voto del país en el fondo y antes del mes 24 se evalúa la expulsión del país en el fondo. El gran chiste del fondo es que están sentados todos los países ahí. Entonces es el mismo FMI donde está China, donde está Rusia, donde están casi el 80% de los países que integran la ONU. Por eso cuando se habla de las alternativas de judicialización siempre terminamos en ONU, siempre terminamos en una discusión que te lleva a la Asamblea de la ONU y que quizás si conseguís el consenso de todos esos países vas a la Corte Internacional de Justicia, lo cual es muy poco realista en este contexto. Bueno, lo que ocurriría en términos económicos, lo dejamos para la próxima, es bastante especulativo de cualquier manera, pero en principio la brecha
es la vía de transmisión más clara. 8 de la mañana, 16 minutos. Julia Estrada en Habrá Consecuencias.